Bien, vamos a empezar a ver dentro de los compuestos que vimos en el video pasado, estos que son los compuestos químicos. Habíamos visto que los clasificábamos en binarios, ternarios, cuaternarios. Dentro de los compuestos binarios habíamos visto que estaban los óxidos, ¿sí? Que estaban formados por oxígeno y otro elemento. Bien, ahora en detalle vamos a ver los óxidos y particularmente vamos a ver estos que son los óxidos básicos. ¿Por qué básicos? Bueno, porque es el metal el que se combina con el oxígeno para formar ese compuesto. Después vamos a ver los óxidos ácidos, donde es un no metal que se combina con el oxígeno para formar el compuesto. Por lo tanto, metal, no metal, estos van a ser compuestos iónicos, no metal, estos van a ser compuestos covalentes. Bien, vamos a los óxidos básicos. Vamos a explicarlo todo mediante ejemplos. Vamos al primer caso. El elemento que vamos a tomar es el potasio. Potasio, un metal que está en el grupo 1 de la tabla periódica, tiene valencia 1. Y digo, ¿y qué es la valencia? Bueno, la valencia es la cantidad de electrones que va a poner en juego para la unión. Como el potasio solo tiene un electrón en el último nivel, va a poner en juego 1. Y el oxígeno, bueno, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Entonces, para llegar a 8 le van a faltar 2. Por eso su valencia siempre va a ser 2. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos hacer rápidamente para hacer la fórmula mínima del óxido. Fíjense, lo que voy a hacer es, voy a poner el elemento potasio, voy a poner el elemento oxígeno y para hacer rápido la fórmula, fíjense el secreto, voy a cruzar las valencias. Es decir, la valencia del oxígeno dijimos recién que era 2. ¿Por qué? Porque le faltaban 2 electrones para completar su nivel. Entonces, el 2 del oxígeno, ¡ping!, lo pongo al potasio. Y la valencia del potasio es 1, porque tiene solo un electrón en el último nivel. Entonces, ese 1 del potasio lo pongo al oxígeno. Es decir, que ya sé de una rápidamente cómo me queda la fórmula del compuesto. Ahora, si quiero hacer la fórmula de Lewis, repasamos. Digo, dibujo al potasio con su electrón en el último nivel. Y dibujo al oxígeno con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces saco el electrón de aquí, lo mando al oxígeno. El potasio va a quedar 1 positivo porque dio un electrón. El oxígeno todavía no completó los 8, por lo tanto necesito otro potasio que va a dar su electrón, va a quedar 1 positivo y ahora sí el oxígeno tenía 6, recibe 2, 2 negativos. ¿Sí? Si se fijan, lo que hacíamos antes nosotros, digo, ahora que conozco la fórmula de Lewis, tengo 2 de potasio y 1 de oxígeno, 2 de potasio y 1 de oxígeno. Entonces, lo que les expliqué recién es para hacer más rápido la fórmula mínima, ¿sí? Bien, vamos a la ecuación. Así como en matemática yo podía sumar 3 más 2 y esto me daba 5, bueno, en química también. Lo único que el símbolo, en lugar de ser un igual, ¿sí?, es una flecha de reacción. De este lado van a estar los reactivos, las sustancias que yo combiné, y de este otro lado van a estar los productos, lo que yo voy a obtener. Por lo tanto, aquí yo digo, uno de los compuestos que tuve que mezclar es el potasio, y el otro es el oxígeno. Pero el oxígeno que yo voy a poner acá siempre es oxígeno gaseoso, es decir, siempre va a ir con un 2 ahí abajo, ¿sí? Nosotros tenemos oxígeno, puede presentarse como oxígeno solo, ¿sí?, o oxígeno gaseoso, y ozono, que sería O3. Bueno, en este caso, en las ecuaciones siempre va a ser oxígeno gaseoso. Y como resultado, ¿qué me da? Y lo que habíamos dicho antes, la fórmula mínima, es decir, potasio 2, oxígeno. Bien, ahora, lo que les decía era que esta ecuación, ¿sí?, es lo mismo que una ecuación en matemática, es decir, que esto era lo mismo que un signo igual. Por lo tanto, lo que tengo de un lado tiene que ser igual a lo que tengo del otro. Y si no, tengo que igualarlo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, acá tengo 2 de oxígeno y acá solo tengo 1. Entonces uno podría decir, bueno, le mando un 2 ahí abajo y listo. No. ¿Por qué? Porque rompería la fórmula que acabo de calcular. Entonces el 2 lo tengo que poner ahí adelante.
Pues ahora sí tengo 2 oxígenos de un lado, 2 por 1, 2 oxígenos del otro. Pero ¿qué pasó? Y pasó que al poner un 2 acá adelante, ahora tengo 2 por 2, 4 potasios. Entonces, para que esto me quede igual, acá adelante tengo que poner un 4, ¿sí? Este 4 solo multiplica el potasio porque acá hay un signo más, entonces se corta la multiplicación, ¿sí? Esta es entonces la ecuación. Bien, y ahora los nombres. Bueno, estos que son los óxidos básicos, como todos los compuestos, tienen 3 nomenclaturas, pero los de los óxidos básicos normalmente las dos más usadas son estas dos, la numeral stock y la tradicional. Fíjense, por nombre de numeral stock va un número, si esto siempre va a ser óxido de, en este caso el elemento es potasio, y el número es la valencia del potasio, 1. Entonces esto se llama óxido de potasio 1. Si la valencia del potasio hubiese sido 3, sería óxido de potasio 3. Segunda, de atomicidad o sistemática, ¿sí? Entonces acá cuenta la cantidad de átomos de oxígeno. Este tiene solo 1, entonces este sería monóxido de dipotasio, porque tengo 2 de potasio. En realidad esta nomenclatura para los óxidos básicos prácticamente no se usa. Y la otra es la fórmula tradicional, que tampoco se usa para los óxidos básicos, que sería óxido, y como la valencia del potasio es única, sería óxido potásico. ¿Sí? Esto en el instructivo que les dejé está para consultar. Bien, vamos al otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con el elemento oro, que tiene valencias 1 y 3. ¿Por qué tiene 2 valencias? Bueno, porque en determinadas circunstancias puede entregar un electrón para la unión y en otras circunstancias puede entregar 3 electrones, ¿sí? Es decir, de acuerdo a las condiciones en las que se haya la reacción. Vamos a hacerlo nosotros suponiendo que lo vamos a usar con 3. Entonces, vamos a repasar. Para hacer la fórmula mínima ponía el elemento de oxígeno y cruzaba las dos valencias. La del oxígeno siempre es 2, va para el oro, y la del oro, entre las dos que elegimos, 3, va a venir para acá. Y ahí entonces ya tengo la fórmula, ¿sí? Si tenía que hacerlo como lo estábamos haciendo antes, la fórmula de Lewis, ¿cómo hago? Bueno, pongo el oxígeno con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pongo el oro con 1, 2, 3. De esos 3, 2 los mando aquí. Este oxígeno ya completó, recibió 2. Pero el oro quedaba con 1. Entonces, ¿qué necesito? Y necesito otro oxígeno, que va a venir con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saco este de aquí, lo mando aquí. El oro entonces dio los 3 electrones, queda más 3. Pero el oxígeno no completó. ¿Por qué? Y porque tenía 6, el oro le dio 1, tiene 7. Necesito otro oro más, que va a venir con 3 electrones, de los cuales uno de esos 3 lo mando aquí. Este va a quedar 2 negativos, y como al oro todavía le quedan 2 electrones porque solo dio 1 acá, voy a necesitar un último oxígeno que va a venir con sus 6 electrones. Ahora sí mando los 2 que me quedaban aquí, este queda menos 2 y este queda más 3. Si recuerdan, siempre la suma de los positivos tenía que ser igual a la suma de los negativos. 2, 4, 6 negativos, 3 y 3, 6 positivos. ¿Sí? Bien, ahí tenemos entonces esto. ¿Qué me queda? La ecuación. Pongo otra vez oro más, siempre acuérdense que es oxígeno gaseoso, y acá como resultado pongo lo que habíamos visto antes, AU2O3, la fórmula del óxido que obtuvimos. Y ahora vamos a balancearla. Fíjense, tengo 3 de oxígeno acá, 2 de oxígeno acá. Entonces, ¿qué hago? Pongo un 3 donde estaba el 2 y un 2 donde estaba el 3. Entonces, ¿qué hice? 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Ok, pero al poner un 2 acá adelante, ¿qué pasó? Y me quedaron 4 de oro. Entonces acá adelante tengo que poner un 4. Bien, vamos a la nomenclatura. Stock, esto se va a llamar óxido de fulanito de tal, en este caso es oro, y la valencia y en números romanos, 3. Atomicidad, tengo 3 de oxígeno, 2 de oro. Entonces sería trióxido de dioro. Este
esta les decía que no se usa para este tipo de óxidos. Y la tradicional, como el oro tiene dos valencias, si uso la menor sería oso, si uso la mayor, ico. Entonces esto sería óxido y sería órico, pero como es tradicional, los compuestos de oro se llaman aurum, ¿sí? Entonces va a ser áurico, ¿sí? Último caso. El elemento que elegí es el plomo, que también tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 4, y lo quiero hacer con valencia 2. Y fíjense qué es lo que pasa cuando voy a hacer la fórmula por el método que les expliqué antes. Pongo plomo, oxígeno y cruzo las valencias. La del oxígeno habíamos dicho siempre es 2, y acá la del plomo que yo elegí también es 2. Bien, un 2 acá. Entonces, como los dos números fueron pares, los simplifico y me queda así la fórmula. ¿Sí? Fíjense que en los otros casos no necesité simplificar. En este caso, cuando los números son pares, sí, porque el oxígeno siempre va a tener valencia 2. Bien, vamos a la fórmula de Lewis. Dibujo al plomo y al oxígeno. Al oxígeno siempre con 6. Y al plomo con la cantidad de electrones que elegí yo de valencia, 2. Entonces, me queda justo. ¿Por qué? Porque los dos electrones del plomo los mando aquí. El oxígeno recibió 2, quedó con 8, queda 2 negativo, y el plomo dio los 2, queda 2 positivos. Catión, anión, ¿sí? Vamos a la ecuación. Pongo plomo más, siempre oxígeno gaseoso, ¿sí? Y como resultado me da el óxido de plomo que habíamos visto. Me fijo si lo tengo que igualar. Sí, lo tengo que igualar. ¿Por qué? Y porque acá tengo 2 oxígenos y acá solo tengo 1. Entonces lo que hago es pongo un 2 ahí adelante. Y al poner un 2 ahí adelante tengo 2 de plomo, 2 de plomo. Último, nombre. Stock, óxido de fulanito de tal. En nuestro caso es plomo. Y sí o sí tengo que poner ahí la valencia. La valencia que habíamos elegido, si se acuerdan, era 2. Atomicidad, tengo solo uno de oxígeno. Entonces es monóxido de plomo. Y la tradicional es óxido, y como el plomo tiene dos valencias, la menor es os, la mayor es ico, y estoy haciéndolo con la menor, sería plomoso. Pero, igual que vimos en el caso del oro, los compuestos del plomo vienen del latín plumbum, entonces esto se va a llamar plumboso. ¿Sí? Bien, con esto entonces tenemos un repaso de óxidos básicos. Ahora en el próximo video vamos a hacer los ácidos.